¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Hoy tenemos a una invitada que vive no muy lejos de aquí, ya que como ustedes saben yo vivo en Polonia y ella es una profesora polaca de español para polacos, si lo entendí bien, pero ella no solamente es profesora de español, sino que además es políglota, habla muchos idiomas y hoy le quiero preguntar sobre su proceso aprendiendo estos idiomas, cómo ha sido su camino, las cosas difíciles, las cosas que ha disfrutado. Así que hoy nos acompaña Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Un gustazo tenerte aquí. Oye, yo quiero empezar preguntándote una cosa muy simple. ¿Por qué decidiste empezar a aprender español? Vaya, fue hace tanto tiempo que no sé si me acuerdo. Pero bueno, fue cuando tenía como 15 años y tenía que elegir qué idioma iba a estudiar en el instituto. El inglés siempre estaba presente, ya sabemos cómo es con el inglés, y tenía que elegir si quería italiano, alemán creo, que no era el que quería, seguro, español. Y bueno, finalmente decidí español, aunque no tenía ninguna idea sobre qué era español, de hecho. Y bueno, empecé a estudiar en instituto, me apunté también a una escuela de idiomas y así empezó mi aventura con el español. O sea, el español fue tu primera segunda lengua Sí, o aunque inglés. no, el inglés sí que con el inglés empecé antes, pero la verdad es que no sé, no sentí ninguna conexión con el inglés. Entonces, como que tenía que aprobar, tener buenas notas y tal, pero no puedo decir que lo hablara bien en aquel entonces. Con el español empecé de nuevo, como que dándome una segunda oportunidad con una otra lengua. Y sí, y empezó a gustarme el proceso del aprendizaje, aunque fue difícil al principio. Y puedo decir, creo que es mi primera segunda lengua, aunque, bueno, es difícil decir, ¿no? Pero yo lo siento como si fuera mi primera segunda lengua. Y bueno, digamos que elegiste el español un poquito porque, bueno, era una de las opciones y bueno, la agarraste. Pero ya que lo elegiste, ¿por qué te quedaste con ese idioma? O sea, ¿por qué decidiste continuar? Había algo que me apasioné simplemente. Un poco entre las canciones de Shakira y también cuando era pequeña veía con mi abuela esos culebrones con Natalia Oreiro y tal. ¿Ah? Entonces era como mis recuerdos de infancia. Y sí, en general también me gusta el proceso del aprendizaje, de tener una lengua, de poder ir conociendo otra cultura. Eh, y sí, creo que un poco la cultura, las canciones, porque en aquel entonces no había series todavía. Y bueno, y así descubrí una nueva pasión. Y eres, o sea, en tu familia, ¿cuántas personas, digo, de tu familia, tus papás, si tienes hermanos, cuántas personas hablan otros idiomas? Mis padres, creo que mi madre habla un poco inglés básico. Mi Ajá. hermano habla inglés, sí, bastante bien. Y ya está, porque en cuanto a la generación de mis padres, no, bueno, creo que ellos estudiaron ruso en la escuela. El inglés vino después, pero no llegaron a un nivel, ¿sabes?, para que puedan comunicarse con fluidez ahora. Entonces, porque tampoco lo necesitaban, no viajaban mucho, no había tanta cultura, globalización y tal en Polonia en aquellos tiempos. Y el rollo de las lenguas, eso empezó más con mi generación, un poco antes a lo mejor, y nosotros ya aprendimos el inglés y otras lenguas. Pero lo de las lenguas es que en mi familia solo yo. Ya, ok. O sea, tu hermano habla inglés y ya, Y ya ¿no? está, Y, sí, y sí. ya tú hablas, bueno, ahorita vamos a hablar de los idiomas que hablas porque me pareció muy interesante. Y bueno, aprendes español y puedes hablarlo fluidamente, pero en ese proceso, ¿qué?
¿Qué cosas han sido difíciles para ti? O sea, dime dos o tres cosas que digas, puf, esto fue difícil. Te puedo decir muchas. Bueno, con el inglés es así que lo aprendes como sin aprender, porque lo tienes desde que eres pequeño, en general, ¿no? Hablando ahora con todas las series, películas, dibujos animados, y no es un aprendizaje tan consciente. En cuanto al español, no te viene tan naturalmente. Y también es una lengua que tiene conjugación de verbos, que es una novedad si solo has aprendido el inglés. Por supuesto, para los polacos es un poco más fácil porque también tenemos conjugación, pero eso no significa que no tengas que aprender todas las terminaciones, ¿eh? Es verdad. Eh, pues fue eso, como que no tenía esta habilidad de utilizar, bueno, de cambiar las terminaciones mientras estaba hablando, y era difícil, ¿no? Porque estaba como intentando sacar unas pocas palabras que conocía de español y al mismo tiempo conectando la terminación adecuada con el verbo adecuado y bueno, fue una locura. Y también me acuerdo que no, bueno, al principio no sabes qué verbos son irregulares y cuáles son regulares y también como eso, ¿no? Creo que eso fue como el primer choque. Y luego, bueno, el rollo del indefinido, por ejemplo, los verbos irregulares y todo eso. Pero ya creo que un poco más fácil una vez que te acostumbras y ya. ¿Y te acuerdas cuándo tuviste tu primera conversación en español? Mm, yo es que después de creo que 2 o 3 años empecé a tener clases con una chica mexicana. Mm, Entonces podemos decir que fueron mis primeras conversaciones con ella, pero también en el ámbito profe-estudiante, ¿no? Y creo que mi primera conversación, es que no me acuerdo muy bien, pero diría que fue cuando fui a Sevilla para trabajar como au pair y ahí conocí a la familia, tuve que hablar con ellos, por supuesto, con los niños y las primeras veces que tuve que entender la llamada telefónica, porque uf, eso es un nivel ya un poco sí. más. Y sí, y también con el acento andaluz, que no es fácil. Oye, es verdad, el acento andaluz es uno de los más difíciles en España. Ellos se comen, no sé, 50% de las letras. Y por ejemplo, o sea, una cosa, y siempre lo digo, una cosa es aprender el idioma en una clase y muy bien, y parece que te va bastante bien, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es hablarlo con la gente en la calle. Mm, en esas primeras conversaciones en Sevilla, ¿tuviste muchos problemas? ¿No muchos? ¿Cómo fue? No, el primer problema fue el acento. Mm. Y me costó bastante acostumbrarme, pero después de 2 semanas creo que bastante bien. Lo que pasa es que con los niños, o sea, a los niños no importaba si yo hablaba español o no, si entendía o no. Los niños estaban encantados hablándome y ya está. Entonces yo me podía relajar y ir acostumbrándome a ese acento. Y después no creo que tuviera problemas, pero tampoco tenía mucha conciencia del español. Por ejemplo, el español coloquial, ¿no? No sabía, la verdad es que no sabía nada, no tenía ni idea del español coloquial, pero para hablar como cosas cotidianas, comprar algo, eso sin problema. Ya, ok. O sea, digamos que podías hacer tu vida bastante bien. O sea, las clases fueron buenas. O sea, lo que hiciste antes fue algo muy bueno para ti. Sí, 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 claro, claro. Me ayudaron las clases, sobre todo con la profe mexicana, clases particulares, porque ahí podía relajarme, que Ujú. era una chica tímida, la verdad, y me costaba hablar en español porque era una cosa que me estresaba muchísimo Sí. hablar. Pues con la profe mexicana pude relajarme un poco y ya fue un poco más fácil. Los profes mexicanos son buenos, ¿no? Yo creo. Sí, y la pronunciación también. A ver, es verdad. Es más fácil. No, sabes, y
creo que mm, el éxito que tengas con un idioma va a depender de lo que hagas antes, ¿no? O sea, muchos de los hábitos que tengas. ¿Tú en qué dos o tres cosas podrías resumir tu modo de aprender? O sea, que me puedas decir, ah, ¿sabes qué? Pues las clases, usé esta app o no sé, ¿cómo lo podrías resumir? Depende un poco de la lengua y bueno, de nuestra personalidad y de la experiencia que tenemos en general con las lenguas. Porque el español lo aprendí de una manera más en plan como en la escuela. Primero la gramática, las palabras, no hablaba mucho porque tenía miedo, la verdad es que tenía que primero entender todo, entender cómo se aprende una lengua y cómo funciona la lengua. Y gracias a eso tengo una base muy buena de español. Pero luego ya estaba un poco más impaciente con el francés y era más fácil para mí porque gracias al español ya entendía más del francés que una persona que no haya estudiado español antes. Y entonces fue más fácil, escuchaba más como, no podcast, porque creo que no había todavía podcast, estamos hablando de hace bastantes años, Ok. pero sí, ya quería hablar desde el principio, ¿no? Y con el italiano lo mismo, ya quería hablar desde el principio. Entonces esa es la diferencia que tienes. Para mí ahora lo mejor es, y lo que hago con mis estudiantes, es que empiezan a hablar desde, no sé, la segunda clase. Si ya tienen, basta con de verdad poco para empezar a tener la sensación de hablar, Ujú, digamos. ujú. Pero si es una persona muy tímida como yo, por ejemplo, o que no tenía circunstancias adecuadas para poder abrirme, porque tenía clases de grupo, por ejemplo, primero tuve que aprender toda la teoría y luego ya lanzarme a hablar. Pues eso, y también en español, eso me pasa con el español, leí mucho y observé mucho. O sea que trabajando con los textos siempre me preguntaba, ¿por qué ese tiempo y no otro? ¿Por qué esa preposición? Y así va acumulando el conocimiento. Ya, ok. O sea, tenías mucha curiosidad, ¿no? Cuando Sí, sí, estabas sí. aprendiendo. Ujú. Ya, modo científico. Y, y esta timidez de la que hablas, mm, supongo que pues era más grande al principio cuando estabas empezando, pero ¿cómo la lograste vencer? Bueno, creo que un poco con la edad y un poco con el camino que elegí, porque cuando iba al instituto y todo, estaba viviendo con mis padres, llevaba una vida normal de una adolescente, ¿no? Pero tenía en general mucho miedo con, ¿sabes? No sé, salir o conocer a nuevas personas y me di cuenta de que cuánto tiempo puedo, sabes, que siempre tenía que luchar conmigo misma, ¿no? Mm. Y decidí lanzarme eh, y entonces decidí ir a trabajar como au pair a Sevilla y fue una aventura tan grande para mí que a partir de entonces bueno, quería más. Como cuando yo ya sentí que era capaz de hacerlo, de viajar sola a otro país, de solo comunicarme en una lengua que no era mi nativa. Eh, y sí, gracias a eso perdí mi miedo, tanto en cuanto a las lenguas como en general. O sea, haciendo cosas, venciste tu timidez, Sí, ¿no? sí, sí, sin Claro. pensar, ¿no? Porque si empiezas a pensar, te entran dudas, te entran miedos, tienes que cortarlo y simplemente lo hago porque lo quiero hacer, es bueno para mí, dejo de pensar. Uf, totalmente, totalmente. Pero ¿era una timidez con el español o en general? No, en Ah, en general general. Ok. sí, bueno, y se transmitía como a las lenguas porque era inevitable. Claro, claro. Pero bueno, venciste esta parte o la has estado venciendo y ahorita pues hablas muy bien no solamente español, sino, bueno, tres idiomas más.
¿no? O... Ay, no sé, depende de la época. Hablo inglés, francés, un poco italiano y antes hablaba portugués, que ahora lo he comprobado un poco en Portugal porque he estado, pero no puedo decir que hable portugués. Antes sí, Bueno, sobre todo, has elegido, bueno, lenguas romances, que son muy sí. parecidas, ¿no? No Sí, sé cómo ha sido cómo está tu cabeza con todo eso. sí, no, hay ventajas y desventajas, pero para empezar a hablar creo que es una ventaja porque con los textos, por ejemplo, cuando lees no tienes problema y creo que es más fácil arrancar con las conversaciones. Claro, claro. Sí, porque tienes un poco de confianza en que si dices algo, a lo Sí, mejor no es correcto, pero te van a entender, ¿no? sí, pero también la estructura es parecida, entonces no tienes que como pensar, vale, ¿y el verbo dónde? Como creo que en las lenguas germánicas es Mm. así. ¿Y te consideras una persona que tiene talento para los idiomas? No, Ok. no. Háblame un poquito de eso. Pero yo creo que mi familia y mis amigos no estarían de acuerdo porque siempre dicen lo contrario, pero yo no, yo creo que fue trabajo y fue mucha labor casi científica de encontrar las conexiones, de tenerlo todo ordenado luego en mi mente. Pero es verdad que si tienes mucha conciencia en cuanto, bueno, con una lengua, la primera lengua, digamos, ya es más fácil aprender. Y creo que desarrolla no solo la personalidad, pero desarrolla como tus habilidades. Aprender una lengua, pero hacerlo bien, gracias a eso ya tienes como te mejora la memoria, por ejemplo, las habilidades analíticas y ahora diría que a lo mejor sí que tengo don, pero antes no. Fue un don como trabajado. Totalmente. Y creo que esa es una de las cosas que mucha gente piensa. No sé con tus estudiantes cómo pasa, porque ¿trabajas solo con polacos o... Ahora sí, pero depende. Antes, por ejemplo, vivía en Bruselas y trabajaba con muchas nacionalidades. El año pasado vivía en Valencia y también trabajaba con diferentes nacionalidades. Pero en general, si siendo profe trabajo con una persona que no es polaca, hablamos o en inglés o en francés. Y yo creo que muchas personas, no sé cómo son tus estudiantes, pero llegan a una lección pensando que no tienen talento para los idiomas. Y esa es una concepción, en mi opinión, errónea de aprender algo, ¿no? Porque no puedes ser bueno en algo si nunca lo has hecho. Sí, Entonces, totalmente, es trabajo, como tú dijiste, es buscar la forma y es verdad, o sea, estoy de acuerdo. Después del primer idioma que aprendes, el otro se vuelve un poquito más fácil porque ya conoces un poco el camino, ¿no? Así que, exacto. Sí, sí. sí. Y también creo que las personas que dicen que no tienen talento se basan en las comparaciones hechas, por ejemplo, en la clase con Mm, otros alumnos. Y lo que pasa es que en la clase, digamos en la escuela, porque las clases con profes como nosotros son un poco diferentes, mm, pero es un solo sistema, ¿no? Que, por ejemplo, para algunas personas puede ser motivador y puede funcionar, ¿no? Bien, pero no somos todos iguales y tenemos que encontrar nuestro propio sistema que funcione con nosotros. Y es solo la cuestión de encontrar nuestra manera de aprender. ya, sí, 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 totalmente. Cada uno va a encontrar su propia manera. Tenemos diferentes personalidades. Y en una escala del 1 al 5, donde 5 es muy importante, ¿qué tan importante dirías que es tener un buen acento en español? No, no lo sé, depende de la persona. Pero yo en mi trabajo como profe creo que es más importante centrarse en la conversación que en el Ujú. acento. Depende también del estudiante, porque algunos, si tienen demasiadas cosas que tener en cuenta mientras están hablando, como por ejemplo, bueno, encontrar palabras adecuadas, conjugar los verbos y si añadimos el acento,
a esta mezcla, es ya, te estalla la cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, yo prefiero que mis estudiantes se sientan primero cómodos hablando y luego ya podemos trabajar en el acento. Pero también dependiendo de lo que quieran mis estudiantes, porque me lo comunican y luego trabajamos en el acento si es necesario. Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Lo primero es tener confianza para usar el idioma, ¿no? Pero te lo preguntaba porque, por ejemplo, creo que hay idiomas donde importa más o importa menos el acento. Por ejemplo, en mi opinión, aprendiendo polaco, el acento es, yo diría, bastante importante. Porque me he encontrado en situaciones hace, no sé, 2 años, en donde diciendo las palabras que tenía que decir, la gente no me entendía porque ¿En no lo serio? decía, porque no lo decía con el acento. O sea, claro, el acento como poniendo el énfasis en la antepenúltima sílaba, ¿no? Como no lo decía con ese acento, la gente me decía, ¿pero cómo? Y yo regresaba a casa pensando, ¿pero qué dije mal? ¿O qué? Y le preguntaba a mi novia, y ella me decía, lo dijiste bien, pero no lo dijiste bien. ¿Cómo? ¿Sabes? Es que no Entonces, sabía que en polaco era tan importante, la verdad. pues yo tampoco, hasta que la gente no me entendía. Y bueno, ahora estoy trabajando mi acento un poquito más, ¿no? Y tal, pero de todas formas a veces me cuesta. Sí, sí. Ya, sí, sí. Bueno, yo creo que en español no es tan importante. Bueno, no me parece que sea posible hacer algo para que no te entiendan, ¿entiendes? Como que en Mm. español es un poco difícil. Claro que no vamos a sonar como nativos después de las primeras clases de español y hay como cosillas, detalles que son que diferencian un estudiante de un nativo, pero que es difícil captar, ¿no? Por ejemplo, en inglés creo que tienes que fijarte en esos detalles desde el principio, porque si no, no te entienden, ¿no? Ujú. Pero en español, más o menos, siendo, por ejemplo, polaco, más o menos es posible comunicarse sin muchos problemas. Luego son los detalles, si ya quieres sonar como nativo. Y estos detalles son difíciles. Pero en general el acento no suele ser problemático a la hora de comunicarse. Y ahora háblame un poquito de, bueno, si puedes, claro, de cómo estructuras tú una clase. O sea, ¿qué es importante para ti que haya en tus clases? Pues normalmente empiezo con un repaso del Ujú. vocabulario y la gramática que hemos hecho. Y luego pasamos a la sección o al revés. Hablamos un poco, ¿sí? Porque siempre, bueno, conversaciones hay que arrancar, ¿no? Luego el repaso y luego ya pasamos al contenido de la clase, que puede ser, no sé, gramática o escuchamos algo, o mezclamos todas las cosas porque todo depende de qué estamos haciendo, de las necesidades de mis estudiantes, porque eso es lo más importante para mí, el estilo, las necesidades de mis estudiantes y yo lo adapto todo a como quieran ellos estudiar y aprender. Ok, ok. O sea, tú lo haces bastante como específico a cada persona. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, ya entrando un poquito en la parte más de tu historia, ¿cómo empiezas este proyecto de Estudia con Nata? Fue hace unos años, creo que hace 3 años. ¿Por qué? Porque ya estábamos en la pandemia y yo estaba trabajando para una escuela de idiomas, dando clases en grupo y también tenía mis estudiantes individuales. Eh, y la verdad es que no me acuerdo de por qué empecé. Ajá. Porque yo no utilizaba mucho en Instagram como personalmente. Tenía mi cuenta, pero la verdad es que no la utilizaba mucho. Vi que había cuentas de español, pocas, pero que había cuentas y me vino esa idea que, ¿y si yo me hago una cuenta y empiezo a enseñar lo que a mí me falta? Y que, bueno, lo que a mí me faltaba era el español coloquial y el español relacionado con la sexualidad, que eran como temas que no podías encontrar en ningunos libros,
En las clases nunca aparecían y Ujú. pensé, bueno, es una buena idea hacerlo si no existe en ninguna parte. Y sí, así empecé. O sea, tú empezaste enseñando en Instagram las cosas que tú querías aprender, ¿no? Básicamente. Sí, las cosas que yo vi que me habían faltado en mi camino, Mm. que tuve que descubrir por mi propia cuenta, viajando o viviendo en España. Y bueno, pensé que era buena idea enseñarlo. Ya, ok, ok. Pero nunca, o sea, o siempre pensaste en ser profe de español, bueno, de idiomas, o no. No, no, no. Yo estudié con el perfil de traducción, la Mm, filología hispánica, ¿no? ujú. Pero mientras ya estaba estudiando, o bueno, antes, porque yo hice el examen de bachillerato de español, entonces cuando empezaba a estudiar la carrera de filología hispánica ya conocía bastante bien español. Eh, bueno, y mientras sí, ya empecé a dar clases para, no sé, los niños, la gente joven, en plan, ¿sabes? Un trabajo para una chica estudiante. Pero bueno, lo hice durante la carrera, luego después también hice prácticas en Bruselas y luego me mudé a Londres, pasé ahí un año y también todo ese tiempo estaba dando clases. Entonces, trabajando para una empresa en Londres y dando clases por las tardes. Y Ah, o sea, entonces, dabas clases de español en Londres. sí, pero bueno, todo en línea. En Londres, sí, 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 en línea ya. En Bruselas depende, también tenía estudiantes presenciales. Sí, y después de ese año en Londres me di cuenta de que no me gustaba mi trabajo ahí, pero lo que sí que me gustaba y siempre me había acompañado era ser profe de español. Y bueno, tú has vivido en muchos países por lo que vi, pero ¿cuál de todos de los que has vivido te ha impresionado más en cultura o el lugar o lo que sea? Todos son muy diferentes. No te podría decir cuál me impresionó más. No, 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 todos me impresionaron. Porque, bueno, mi primer contacto fue con España. Bueno, sí, un contacto en plan que viví en España. Ujú. Y eso fue un choque porque ya conoces un poco el estilo polaco, que ahora somos ya más abiertos, pero cuando fue hace 13 años, todavía era otra cosa. Mm. Y ir a España y conocer a la gente que, sabes, se pasaba todo el día en la calle, hablando con todo el mundo, siempre muy alto, y todos eran tan amables. Yo me acuerdo que, bueno, en España cuando la gente te saluda te da dos besos, ¿no? Ujú. Y no importa si cuando te presentan, por ejemplo, no te conocen, soy Diego, soy Natalia, y Ah, dos besos, ¿no? Que para mí era algo impensable, pero me ah. pareció muy amable, como que yo me sentía una parte de su cultura, de la familia, de los amigos, Mm. gracias a esa amabilidad. Y eso me gustó mucho. Entonces, eso fue en España. Y también es una cosa que no entiendo hasta hoy. La gente en los bares y cafeterías todo el rato, ¿cuándo trabajan? ¿En España? En España, sí. Ah, wow, ok. Siempre están tomándose algo. Bueno, se trabaja cuando se puede, ¿no? Ujú. Y, o sea, ha sido a veces un shock cómo se saluda, porque, por ejemplo, aquí bueno, en Varsovia, hay mucha gente de muchos países diferentes. Y cuando conoces a alguien, ya no sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí, claro, entre latinos, mano y beso a las chicas y abrazo a los hombres, ¿no? Pero aquí en Polonia me parece que es mano, normalmente, si no los conoces, Entre los y polacos. entre los polacos, ¿no? No hay reglas. ¿Cómo no hay reglas? Cuando te presentas, normalmente es la mano. Ujú. Pero cuando ya conoces a alguien, normalmente no hay reglas. Y depende un Mm, poco por ejemplo, en mi familia,
hay una parte de familia que solo da un beso, hay otra parte que da 2 besos y una parte que da 3 besos. Mm. Y también eso cambia con el tiempo, porque ahora nos damos más la mano que los besos. Entonces la cosa está evolucionando y depende de tu grupo de amigos. Tienes que, como, no sé, preguntar si o ver cómo funciona, porque Claro. algunos abrazan, por ejemplo, para saludar, algunos dan un beso. Es muy complicado, la verdad. Es complicadísimo, es No sé cómo complicadísimo. en Varsovia, ¿no? Pero aquí en el sur, No sé, yo jamás doy besos aquí. No quiero que nadie, no sé, se sienta raro, no sé, ¿sabes? Sí, una vez me pasó con una señora mayor que la saludé y ella me dio 3 besos y yo no sí, sí. sabía para dónde moverme. Sí, los 3 besos creo que son de las generaciones anteriores. Ajá. Sí, Pero sí, sí. normalmente con tus amigos polacos te abrazas. Fíjate que no lo he pensado, pero, o sea, es como una mano y le doy como un pequeño abrazo, Ah, ¿no? vale. No como con las 2 manos, Vale. ¿no? Entre los chicos puede ser diferente, yo tampoco lo sé. Pero Ujú. las chicas creo que ahora con todas mis amigas nos abrazamos. Pero no se dan beso entre No, chicas. no, no. Ok, Yo diría que más besos con mis tías, por ejemplo. ya. Sí, bueno, supongo que sí fue un shock en España para ti, o sea, que todos te estén besando, pues. Sí, 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 muy raro. Sí, sí, sí. Oye, y aparte de esta parte de los saludos, hay otra cosa de España que fue un poco, no sé si difícil aceptar, pero más como, uff, hacen esto aquí, ¿sabes? Difícil de aceptar. Solo me vienen cosas positivas. La única cosa negativa que puedo decir es lo de hablar alto. Las casas en España no están preparadas para aislar del ruido y del frío, ¿no? Entonces se oye todo lo que pasa en la calle, también por la noche, y eso es bastante incómodo. Y bueno, el frío en las casas en España durante el invierno. Pero en cuanto a la gente, no, no, nada. A veces en el trabajo me pasaba que no, por ejemplo, era difícil establecer una fecha a tope o la gente llegaba retrasada un poco, esas cosillas, pero en cuanto a la, digamos, personalidad, hablando en general de los españoles, todo bien. Ah, ok. Bueno, Todo bueno. positivo. Y me acuerdo también, una de las cosas que me sorprendieron es lo de llamarte reina o guapa en las tiendas. Sí. Ya. Pero ¿te gusta o te incomoda? No, no, me gusta, sí. Ah, ujú. Me gusta la cultura polaca, o sea, es muy rica, ¿no? Pero quizás una cosa que extraño de mi cultura es en las tiendas tener esas conversaciones random con la gente, ¿no? Eso es algo que extraño. Que aquí a veces se puede, pero rara vez, ¿no? Sí, rara vez, sí, Ujú. sí. ¿Y hay algo especialmente, ahora que vives en Polonia de vuelta, hay algo especialmente de alguno de los países en los que viviste que extrañes? Por ejemplo, las actividades de Londres, por ejemplo, que ahí siempre pasaban muchas cosas, que siempre había cosas que hacer. Y aquí en Katowice sí que hay cosillas, conciertos y tal, pero no es con tanta frecuencia. Por ejemplo, me falta esta espontaneidad también, y muchos eventos que elegir porque, bueno, sí que hay cosas que hacer, pero no siempre me interesan, por ejemplo. Mm. Y en cuanto, sí, bueno, también lo que dices tú, la comunicación en la calle. En general, los polacos no suelen entrar en tener iniciativa, por ejemplo, o hablar con los desconocidos, Ujú. y es lo que pasaba en España. Sí, 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 son esas cosas. Cada vez que me mudo, por ejemplo, noto cosas, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando he vuelto de un país a Polonia, notaba esos detalles diferentes. Por ejemplo, en los autobuses en España siempre
mucho ruido, ¿no? La gente hablando y tal. En Polonia, los autobuses, silencio. Sí, sí. Hasta te da miedo hablar. Sí, sí. Eso es verdad. ¿Sabes que una vez un señor me regañó a mí y a mis amigos aquí porque hablábamos muy fuerte? Y, y claro, a ver, no fue culpa, a ver, a lo mejor el señor pudo ser más amable, pero sí, aquí la gente no habla tan fuerte en los restaurantes y Sí. eso es una cosa diferente. Y en general, en Polonia, siempre piensas en los demás. O sea, si no Ujú, molestas, si esta cosa no va así, vas a dejar espacio, si no hablas demasiado fuerte. Y en España eso no pasa. No ujú. piensas en los demás. A veces es un extremo, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te quiero hacer algunas preguntas rápidas. Entonces, bueno, mis preguntas son cortas, pero tu respuesta no tiene que serlo. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Una comida de cada uno de los países que viviste. En España serían las croquetas, creo. Muy fan de las croquetas. En Lisboa, bueno, en Portugal en general, porque yo viví en Lisboa, entonces digo Lisboa. En Portugal hay un dulce típico que se llama pão de Deus, pero este solo me gusta en una cadena de panaderías que se llama Padaria Portuguesa. Ujú. En esta cadena es el mejor pão de Deus. En Francia, bueno, la cocina en Francia, porque también he vivido en Francia, es riquísima en cuanto a los pasteles en general, ¿no? Ujú. No importa qué, no importa dónde, la pastelería. Y tienen también muy buenas ensaladas y Ah, quesos, por ok. supuesto. En Bruselas, la verdad es que, digamos que no probé comida típica de Bélgica. Bueno, las patatas fritas, vale, sí, muy buenas patatas fritas. Ujú. Eh, y en Inglaterra, creo que fish and chips. ¿De verdad? ¿Te gustó? Sí, sí, depende de dónde, pero en general, si conoces hay unos sitios muy buenos. Si los conoces, te sirven muy ricos fish and chips. Wow. Sí, yo, bueno, probé una vez el fish and chips en Londres y horrible, pero tal vez no fue un buen lugar. Sí, sí, yo conocí una cadena, creo que tiene como 3 lugares en Londres y Ujú. es riquísimo. Ok. Bueno, después me lo recomiendas cuando vaya a Londres otra vez. Vale. Y bueno, viviste en unas ciudades, ¿no? Específicas de cada país, pero si pudieras elegir una ciudad que a lo mejor visitaste de cada uno, ¿cuál sería la que recomendarías de turismo? Bueno, tanto de turismo como para vivir, me parece que Lisboa es una ciudad pues, de tus sueños, ¿no? De verdad, me encanta todo en Lisboa. Tienes mar, tienes una ciudad que es bonita. Para mí es muy importante la estética del lugar donde viva. Ujú, Entonces, Lisboa en este contexto es muy, muy, muy bonita. Y también, aunque es una ciudad bastante grande, me parece tranquila ajá, y no me siento agobiada en Lisboa. Pues sí, también me gustó muchísimo Bruselas en cuanto a la arquitectura y me sentía bien ahí. También hay mucha vida, ¿sabes? Nocturna. La gente está, no parece, pero en mi opinión la gente está bastante relajada ajá. y se centra en las actividades fuera del contexto de trabajo. Tiene pasiones, sí, sí. Estas 2 ciudades son mis favoritas. Oye, qué bueno. Ok. Sí, no, no, la verdad es que no he visitado ninguna de estas, pero la gente habla maravillas de Lisboa cada vez. Así Sí. que ahora me gustaría preguntarte si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a aprender español, apenas decidió empezar, ¿cuál sería? Intenta hablar inmediatamente. Sí. Ujú, Bueno, yo diría también que es útil, depende también de la personalidad, porque si es alguien muy tímido, a lo mejor no, pero si es una persona que no tiene problema, viajar a España y ahí intentar hablar. buenísimo.
sí, viajar a un país hispanohablante, ¿no? Y Claro, claro. intentarlo. Ya, ya, ya. Y bueno, o sea, en esta parte de de tu respuesta, ¿cómo se empieza a hablar? O sea, ¿cómo empiezas desde los primeros días en tu experiencia? Lo mejor es tener un guía, como una profe, un profe, porque podemos moderar la conversación, ¿sabes? Si sabes muy poco todavía, tienes muy poco vocabulario, te vas a sentir incómodo si la conversación se desarrolla y de repente te encuentras en los temas de los que no sabes nada. Entonces, para evitarlo, es mejor tener a alguien que controle la situación. Pero sí, bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Sí, 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 totalmente, claro, claro. Tener a alguien que te vaya a guiar en ese proceso, ¿no? Si lo vas a intentar. Oye, Nata, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Creo que ha sido una conversación muy buena. Creo que también va a ser algo que va a ayudar a otras personas que están en este proceso aprendiendo. Y bueno, amigos, van a tener los links para seguir a Nata en su Instagram, para seguirla o para ir a su página web. ¿Trabajas solo con polacos o No necesariamente, o sea, en el pasado trabajaba con los no polacos, pero ahora sí, porque normalmente en mi Instagram me siguen los polacos y las polacas, sí. dale? Pues bueno, aquí sé que tengo una audiencia pequeñita de polacos, entonces ya saben, aquí con Nata. Y si también a alguno le gustaría trabajar con ella, pues ya le escriben, ¿no? Por privado, a ver qué se puede hacer. Bueno, Nata, muchas gracias por esta conversación, por compartir tus experiencias y bueno, no sé, ¿quieres decir algo más antes de terminar? Bueno, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y también me he enterado de cosas que tú has comentado sobre Polonia, lo del acento, muy interesante, poder intercambiar nuestras experiencias. Totalmente, totalmente. Ojalá que no sea el último podcast y bueno, un gustazo tenerte. Amigos, no se olviden de darle like a este video si les gustó, de seguir a Nata y también de suscribirse a Spanish Hacks. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast.